creepypastas para tener de fondo mientras. Espera, este no es señor nostálgico. ¿Verdad que te engañé? Ok, si hay historias, en teoría el video debe estar dividido en capítulos, por lo que puedes saltarte esta explicación. Pero para las 3 personas que me siguen, o los que no les importa escuchar la explicación para llegar a las historias, esto es lo que está pasando. Desde hace rato llevo haciendo análisis de creepypastas y terrores analógicos, pero ahora quiero hacer más de lo primero porque es más rápido. Eso no significa que dejaré de hacer lo segundo, solo que requiere más tiempo para hacerlo. Es más, después de hacer un par de estos, debería poder trabajar en un análisis de una serie de Animal Crossing. Pero cambiando el tema drásticamente, Creepcast, el único podcast que escucho aparte de las voces en mi cabeza. Ahora, de qué trata el podcast no es terriblemente importante, pero para que tengan el contexto completo, es un show en inglés donde los youtubers Wendy Boone y Nick Canyon leen creepypastas, mientras dan opiniones, impresiones y un ligero análisis de las mismas. Debido a la naturaleza del show, varios escritores de las creepypastas han decidido pronunciarse, diciendo lo mucho que les gusta, y cosas así en el subreddit oficial r/creepcast. Esto nos lleva al episodio, Hechizado en la Tierra, el cual fue una historia publicada directamente en el subreddit. Esto causó que varias personas decidieran publicar sus propias historias, y ahora hay suficientes para alimentar un canal que narra creepypastas. Por lo que sí, ahora voy a narrar creepypastas. Cada uno de estos videos va a contener de entre 5 a 6 historias, o una sola historia dividida en varias partes porque muchos autores hacen eso. Pero eso no es todo, cada uno de estos videos tiene su contraparte, donde uno son solo las historias, y el otro son las historias con el análisis. Hice esta explicación para ambos videos, por lo que no estoy seguro en cuál estás, pero en la descripción debería decir cuál es y el link a su compañero. El chiste de ser una copia de Señor Nostálgico es solo para este video, el siguiente debería tener un formato más original y mi foto de perfil regular. Sin embargo, sí le voy a robar la idea de pedirle al público los títulos, por lo que si tienen una idea de qué poner de título para el siguiente video déjenlo en los comentarios, y escogeré uno arbitrariamente. Por lo que disfruten estas historias de dudosa calidad de un subreddit que nadie topa en este lado del internet. Mi Airbnb devora las almas de la gente buena, actúo como un imbécil para salvarlos. Dejé de intentar explicar las reglas a la gente nueva hace unos 30 años. De todos modos nunca me escuchan y, hoy en día, probablemente solo se marcharían. Pero si alguna vez te quedas cerca de Haworth, West Yorkshire, más te vale seguir este consejo. Trata a todos los que conozcas con desprecio, no solo internamente. Los seres del tren no pueden leer pensamientos, hazles saber que los odias. Si traes niños contigo, ignóralos. Mostrar compasión hacia ellos es arriesgado y, mientras más molesten a la gente del pueblo, más probable será que logres escapar de las garras de los condenados. Destruye nuestros muebles y, por si acaso, añade cualquier fluido corporal que te sobre a la alfombra. Heredé el papel de custodio de mi padre, mucho antes del GPS. Cuando todavía aparecía de vez en cuando algún rezagado perdido. Siempre sonreían agradecidos cuando llegaban hasta mi portón en medio de la noche buscando refugio. Los muy idiotas no entendían la indirecta cuando les decía que alquilar el cuchitril al fondo del valle no era problema. Me decían sus nombres incluso cuando les advertía que no me importaban una mierda. Y entonces bueno, ya llegaremos a eso. Ahora hay una pareja hospedada con 2 niños. El imbécil de la chaqueta de tweed intentó darme la mano cuando le pasé las llaves. La madre incluso le dijo a la niña que me diera las gracias antes de que me fuera. Es precioso, me dijo la mocosa angelical. Nunca volverán a quedarse en un lugar mejor que este. Les respondí con una puya al irme, pero no lo entendieron. Por lo visto habían pasado un gran día en el pueblo, incluso fueron a ver el tren de vapor. Quienes saben lo que eso significa se habrán reído bien. Desde mi casa puedes ver directamente por sus ventanas y escuchar sus conversaciones con claridad de cristal, no se los digo, claro. Se puede adivinar quién tiene posibilidades observando las luces. Las buenas familias pasan la tarde en la sala leyendo o jugando.
Incluso dejé un Monopoly ahí para sembrar desprecio entre ellos. Pero demasiados cabrones realmente se quieren como para que sirva de algo. Los que se van con el alma intacta, son los que se bajan una botella de tequila en una hora y arman una pelea que despierta a medio pueblo. Si son familia, se escuchan los niños gritando y golpeando los paneles de madera hasta hacerlos astillas. Los críos a veces también tienen su propia botella de tequila. No siempre lo hago, pero esta noche quise darles una oportunidad justa. Si quiero ayudar, sigo un par de pasos. Primero, alrededor de las 11, camino lo suficiente cerca de la luz de seguridad para activarla. Luego espero hasta que dejan de hablar. Después, reproduzco en mi teléfono el sonido de una zorra en celo. Los nerviosos no lo soportan. Los urbanitas refinados no parecen darle importancia. Si logro captar su atención, entonces me acerco a su coche y hago saltar la alarma. Si no puedo, basta con golpearlo un par de veces, eso suele bastar. Esta vez no obtuve reacción. Aún así, seguí con el siguiente paso. A eso de las 2 de la mañana regresé. Escalar los ladrillos de piedra del costado de la casa es sencillo con práctica. Rasguño el cristal sencillo con mi uña larga, lo suficiente para que chirríe. A veces me gusta espaciarlo y hacerlo en todos los dormitorios durante la noche. Esta vez lo intenté varias veces en el cuarto de los niños. El pequeño se levantó y lo vi caminar hacia mí con pisadas pesadas. Quizás había esperanza para esta familia. Solo hacía falta una chispa para encender su furia y mantener alejados a los seres del tren por otra noche, lo justo para que empezaran a odiar este lugar. Corrió las cortinas y dejé que viera mi rostro. Mantuve la capucha puesta para que viera al espectro con el que todos los niños sueñan pesadillas. Su grito desgarrador atravesó el vidrio y lo escuché correr con estruendo hacia el pasillo mientras yo caía sobre la grava. Éxito, tal vez, pero no. En cuestión de minutos ambos padres estaban en la habitación. Lo escucharon, su padre incluso revisó la ventana buscando monstruos. Lo consolaron y pronto volvió a dormirse. Se confiaban y se amaban de una forma totalmente inadecuada para la situación. Por un instante, escuché a la pareja comentar sobre dejar las puertas abiertas por si acaso había algo de qué preocuparse. Pero esa noche ya había terminado. Nada detendría la cosecha de los seres. Regresé a mi casa en lo alto de la colina y encendí un cigarrillo en el porche mientras esperaba la llegada del tren. No lo encontrarás en ningún horario, nunca escucharás su silbido ni verás su vapor. A menos que ya lo hayas visto en acción, claro. Mientras inhalaba el humo, observé a las figuras del tren flotar colina abajo hacia la casa. Una colección de almas muertas engendradas de la calidez de extraños, buscando nuevos amigos para sus filas. Se agruparon alrededor de las paredes, apagando todo sonido y toda luz mientras dejaban filtrar su maldad. Exhalé despacio mientras miraba cómo la niebla de los seres se hacía 4 almas más grande y se las llevaba a su próximo destino. ¿Dónde queda? No lo sé. ¿Y a quién le importan 2 mierdas? Por la mañana veré salir 4 cuerpos de la casa. Gritarán entre ellos, quizás se hieran, y luego irán a herir al resto del mundo. Yo limpiaré la suciedad que hayan dejado y esperaré al siguiente grupo encantador que pase por aquí. Quizás te preguntes si me siento mal por todo esto. No realmente. Mi padre me crió para ser así. Si me comportara mejor, quizá esa nube subiría un poco más hacia mi colina. ¿Quién sabe? ¿Y si ya lo ha hecho? Bad Mouse. La confesión. Mi nombre es William Stankovics. Era vicepresidente de programación en Nickelodeon en el momento del trágico evento de 2011 y lo siento de verdad, con toda mi puta alma. Ni siquiera voy a preguntar si has oído hablar de Bad Mouse, porque sé que sí. Esa marioneta de calcetín hecha claramente con material barato, mal cosida, con pedazos parchados sobre otros. Esa marioneta que secuestró los canales favoritos de nuestros hijos hace todos esos años y los dejó en ruinas. Esa marioneta que fue nuestra condena, nuestra caída. Sé que has oído hablar de ella, y sé que le has tenido miedo. Yo no quería creer que Bad Mouse era más que algún enfermo buscando atención, pero necesito contarles algo.
Quiero que el mundo entero sepa que es realmente Badmouse, aunque ya sea demasiado tarde y tantos de nosotros hayamos sufrido por su culpa, incluyéndome a mí. Lo voy a soltar de una vez. Badmouse no es una persona, y no, ni siquiera es una marioneta, en realidad es algo consciente. No tiene sentimientos, no tiene alma, no tiene emociones, es la personificación de la furia más pura y la destrucción sin filtro. Es un monstruo que busca aniquilar todo y a todos en su camino. Fue quien hizo todo esto. Algo lo trajo, alguna fuerza invisible, y lo desató sobre nosotros. No estoy loco, ni estoy tratando de joderlos. Solo escúchenme. Todos los demás están intentando manipular la historia y esconder la verdad sobre quién fue el responsable. Quieren mantener las apariencias. Ya no lo soporto. No fue un hacker cualquiera ni un espectador trastornado, es la razón por la que todos fueron hackeados, la razón por la que hubo muertos, la razón por la que vivimos con miedo. No fue un humano depravado con una vendetta infantil contra nosotros. Es algo mucho peor. La policía por fin consiguió una pista. Justo ahí, en la cámara de seguridad 2A, a las 10:55 am en 231 Live Oeste, Avenida, Burbank, California, exactamente 5 minutos antes de los bombazos, justo frente a la entrada principal, lo vimos, a él. Era alguien caminando con paso firme hacia el estudio. Por lo que alcanzamos a ver, tenía un cabello castaño, fino, que le caía sobre la cara. Llevaba unas gafas gruesas, de nerd, y ropa negra. Sobre el hombro, cargaba una bolsa de lona enorme. Obviamente, pensamos, ahí está nuestro tipo. Por fin habíamos puesto rostro a Badmouse, y sentimos una mezcla de alivio y felicidad. Pero esa celebración se desmoronó cuando uno de los detectives señaló que habían revisado cada puto segundo de las grabaciones miles de veces y jamás habían visto a este hombre antes. Confundidos, seguimos mirando mientras el hombre cruzaba el portón principal. Y no me refiero a que lo abriera o esperara a que se abriera, quiero decir que lo atravesó literalmente, como si no existiera. Cuando pasó entre los barrotes, quedó un líquido blanco, viscoso, pegado al metal. Como cualquier empresa del tamaño de Nickelodeon, había guardias de seguridad afuera en todo momento. No lo confrontaron, no lo detuvieron, ni siquiera parecieron registrarlo. Fue como si no existiera. Cuando vi eso, mi corazón empezó a latir como loco. ¿Qué mierda era eso? No importaba cuánto lo intentáramos, no había explicación. El hombre caminó hasta las puertas del estudio y se quedó ahí, quieto, durante un minuto entero, sin hacer absolutamente nada. Jamás vi a alguien quedarse tan inmóvil. No se inclinó, no se sacudió, no tosió, no estornudó, no hizo nada. Luego simplemente dejó caer la bolsa, la deslizó del hombro y la soltó contra el suelo. Y se fue caminando, de regreso, atravesando el portón como si nada. Por supuesto, unos minutos después, pasó lo que pasó. Nos quedamos atónitos, como idiotas. ¿Qué carajos fue eso? ¿Quién carajos era ese? Sí, teníamos todas las preguntas que seguramente tú también te estás haciendo ahora. Nadie lograba dar con una explicación. Yo intenté mencionar lo del líquido blanco en los barrotes, pero a la policía no le importó en absoluto. Solo estaban felices de haber encontrado al culpable. Y, viéndolo ahora, no los culpo por no haberlo tomado tan en serio. Yo tampoco quería creerlo. Como cada lugar fue bombardeado 2 veces, sospechaban que este tipo había llegado antes de la hora en que lo captamos para poner la primera bomba, pero no había grabaciones que lo mostraran. Hasta que Disney y Cartoon Network reportaron exactamente al mismo hombre acercándose a sus estudios. Mismo líquido viscoso, misma ausencia de testigos, misma bolsa arrojada y abandono del lugar. Nada de esto tenía sentido. Nadie podía explicarlo de forma lógica. Ni siquiera pudieron encontrar a alguien que ayudara a identificar a ese tipo o vincularlo con alguna base de datos. El líquido blanco, desaparecido. Como si hubiéramos sido transportados a una dimensión de mente, desconectada de la realidad. Obviamente, todos sacaron conclusiones. La policía estaba empeñada en capturar a Badmouse, costara lo que costara. Tomó muchísimo tiempo, recursos y esfuerzo, pero al final lo consiguieron. Antes de contar lo que ocurrió esa noche, tienes que entender cuánto dinero, cuántas horas y cuánta energía se invirtieron en esta persecución, porque no fue nada fácil. Encontrar a él fue un trabajo titánico, un infierno de investigación. Y lo que voy a relatar ahora, estamos jodidos. Muy jodidos. Vi el video, una grabación en primera persona de la redada en la guarida de Badmouse, desde la perspectiva de un miembro del equipo SWAT. Encontraron la puerta incrustada en medio de un campo completamente al azar.
Se escuchaban los murmullos y comentarios del equipo, todos diciendo que esta era la misión más extraña y bizarra en la que habían estado jamás. Pasaron un día entero en vigilancia, sin que ocurriera absolutamente nada. Alrededor de las 7 de la tarde, comenzó. Muy silenciosamente y con tácticas cuidadosas, se acercaron a la puerta que yacía paralela al suelo. Estaba oxidada, cubierta de tierra y mugre, y cuando intentaron abrirla, no se movió ni un poco. Forzarla físicamente reveló un líquido blanco y viscoso que cubría el interior, como una mezcla asquerosa de leche y semen, impidiendo que se abriera con facilidad. El olor era como inhalar la mismísima muerte. Algunos apenas pudieron contener las arcadas. Una escalera descendía hacia lo que parecía un pozo sin fondo de oscuridad. Uno por uno bajaron, y sus pisadas producían ruidos húmedos, como de succión y desgarro. Las linternas sujetas a sus armas les revelaron que estaban en un lugar no muy distinto a una alcantarilla. Una cavidad cerrada, cubierta en cada pared, en cada superficie, por ese mismo líquido blanco y viscoso. Goteaba desde lo alto, cayendo sobre ellos, deslizándose por sus cuerpos hasta empapar las botas. Avanzaban con cautela en la oscuridad. Ninguno sabía qué tan lejos debían ir. Los teléfonos no funcionaban, las radios no recibían señal, y no tenían idea de qué destino los esperaba. Finalmente, se toparon con un conjunto de puertas que habían sido selladas con soldadura. No podían simplemente patearlas, pero llevaban consigo un dispositivo de demolición explosiva. Lo colocaron y detonaron. Lo que encontraron al otro lado los lanzó a un estado de náusea insoportable. Tardaron un rato en recuperar la compostura. Los ojos les lloraban, las piernas les temblaban como gelatina. Lo que descubrieron tras esas puertas era terrible, un espacio muy pequeño, vacío, y como el largo túnel carnívoro por el que acababan de atravesar, tampoco se había librado de estar completamente cubierto por el líquido blanco. Televisores viejos estaban tirados por todas partes, mostrando solo estática. Cables y alambres deshilachados y corroídos colgaban de las paredes. En el centro, había un escritorio con una silla. Aunque estaba de espaldas a los hombres, podían ver claramente que alguien estaba sentado en ella, manos arriba. Gritó el líder del frente. Ninguna respuesta. «Levanta las malditas manos ahora, hijo de puta». Gritó el que grababa. Nada. Se acercaban poco a poco, y cuando lo hicieron, el líder tomó la silla y la giró. Retrocedió de inmediato. Lentamente, la silla giró para revelar lo que debería haber sido el hombre, el bombardero, Bad Mouse, pero una sola mirada bastó para que el equipo SWAT entendiera que algo estaba muy mal. Vacío, esa era la mejor forma de describirlo. Piel plana. Sin huesos, sin músculos. Una piel pálida antinatural, completamente desnudo. Rasgos hundidos. Cabello blanco desteñido, venas oscuras recorriendo todo el cuerpo. El líquido blanco goteaba de cada orificio, cayendo al suelo. No se movía. No latía, no temblaba, no respiraba. Solo una manta de carne extendida sobre un vacío interior. Una cáscara sin mente. Un saco de carne. ¿Qué carajos?, murmuró el que grababa, apenas audible. Antes de que pudiera decir algo más, un débil sonido de masticación húmeda y repugnante se escuchó desde algún lugar. Visiblemente asustados, los hombres intentaron ubicar la fuente del ruido. Miraron a la izquierda, nada, luego giraron a la derecha, al principio ni siquiera podían comprender qué era lo que estaban viendo, y yo tampoco. Parecía una especie de ratón, pero no era uno normal. Ni de cerca. Se parecía casi exactamente al maldito títere que todos habíamos aprendido a odiar. Digo casi por una razón, porque esta cosa no era un puto títere. Al menos, ya no. Parte de su cuerpo parecía orgánica, y la otra mitad parecía hecha a mano. Carne, pelaje y músculo mezclados con papel y pegamento. Era tan blanco como la nieve, increíblemente limpio considerando el entorno, y medía alrededor de 1 pie de altura. Estaba comiendo algo irreconocible, mordiéndolo y arrancando trozos. Una cola gris se agitaba detrás de él. El equipo SWAT no sabía exactamente qué hacer. Lo miraban, paralizados por el horror de esa cosa, que quizá, o quizá no, era Bad Mouse que estaba devorando algo, pero ni siquiera podían especular al respecto. El líder levantó su pistola, preparado para disparar a ese monstruo. Bad Mouse. De inmediato, la criatura dejó de masticar. Los miró fijamente, el líquido blanco escurriendo por su boca. El líder dio un paso adelante, intentando no hacer ruido. Bad Mouse soltó lo que estaba devorando, que cayó al suelo con un golpe seco. Rodó hasta los pies del líder. Un pedazo de carne sangrienta se pegó a su zapato. ¿Qué carajos eres?,
rugió. Al principio, no hubo respuesta. El silencio era ensordecedor. El líder estaba a punto de girarse hacia su equipo cuando, por fin, esa cosa habló con una voz demasiado familiar. Hola chicos. Soy yo. Badmouse. Esa maldita voz, era la misma de aquellos malditos paquetes de 2009. Cada cinta empezaba igual. Hey guys, it's me, Badmouse. El equipo SWAT estaba absolutamente aterrorizado, y yo también. Nadie dijo nada. Poco a poco, Badmouse empezó a caminar hacia ellos con un andar extraño, como de roedor. Dejaba huellas marcadas en el líquido blanco y extendió los brazos, diciendo: voy a enseñarles todo sobre. Los hombres empezaron a ponerse tensos, retrocediendo aterrados. Atrás. Gritó el líder, y fue él quien, en un momento de horrible desesperación, disparó una sola bala con su pistola. Un destello iluminó la recámara, pero el tiro no dio en el blanco. Bueno, sí lo hizo, pero no le causó daño alguno a Badmouse. Solo logró detenerlo en seco. La bala salió deslizándose, cayó al suelo cubierta de aquel líquido blanco y comenzó a derretirse. La carne de papel de Badmouse empezó a recomponerse, a reanudarse en el punto exacto donde el proyectil lo había alcanzado. Horrorizado, el líder ni siquiera intentó disparar otra vez. Sabía lo que iba a ocurrir. En cambio, dio silenciosamente la orden de abandonar la misión. En cualquier otro escenario aquello sería absurdo. Abandonar una misión iba contra todo lo que representaban, pero frente a esto, estaba absolutamente justificado. Sin embargo, cuando el líder se giró para dar una última orden, el infierno se desató. De la nada, Badmouse se lanzó contra él con un chillido agudo y ensordecedor, aferrándose a su casco. El equipo SWAT pasó de estar aterrado a desquiciado, levantando sus armas y tratando de apuntar a aquella monstruosidad grotesca. El líder gritó de puro terror mientras Badmouse rompía su casco. Todos lo vieron, asqueados y horrorizados, mientras la cosa comenzaba a arrastrarse y abrirse camino por su garganta. El hombre se atragantaba, tosía, escupía, pero no podía expulsar a Badmouse. Sangre y mucosidad empezaron a escurrir de su nariz y boca, pronto acompañadas por aquel líquido blanco que brotaba a borbotones. El resto del equipo podía ver la silueta de Badmouse mientras se abría paso, hundiéndose cada vez más hasta llegar al estómago. De repente, la respiración del líder se detuvo y cayó hacia atrás con un estruendo. Silencio. Y entonces la criatura explotó fuera de su abdomen, lanzando sangre y vísceras en todas direcciones. Volando por el aire, intentó aferrarse a otro miembro del escuadrón. El equipo abrió fuego. Una ráfaga bien colocada logró partirla en dos. Eso no le causó demasiado daño, aunque los empapó con chorros de líquido blanco, pero sí logró dividir a Badmouse a la mitad. Aullando de dolor, Badmouse reptó rápidamente hacia el cuerpo hueco sentado en la silla. Trepó por él, abrió su boca a la fuerza y se introdujo en su interior. El cadáver hueco comenzó a convulsionar, a retorcerse y sacudirse como si estuviera recuperando sus entrañas, inflándose como un globo. Entre sangre, carne, vísceras y bilis, aquel hombre vacío volvió a levantarse, su cuerpo ahora repleto hasta el tope de piel, músculos y órganos. Se incorporó y mostró una sonrisa lenta, enfermiza, sin emoción ni pensamiento alguno detrás. Lo que vino después fue, nunca había presenciado un caos tan puro, un pandemonium absoluto, no voy a describir exactamente lo que vi. Con lo dicho ya puedes imaginar lo que sucedió. Mi garganta sentía que iba a estallar. Apenas podía contenerme y, sí, vomité. Mi corazón estaba destrozado por ellos, el tipo que grababa llevaba mucho tiempo muerto a esas alturas, despedazado en millones de trozos y forzado a bajar por la garganta de Badmouse. La cámara seguía grabando, con la estática cubriendo la transmisión, mientras el último hombre vivo intentaba escapar desesperadamente de ese lugar maldito. Badmouse se abalanzó sobre él, desgarrando y mordiendo su carne, devorándolo vivo. Sus gritos se extinguieron y luego no quedó nada. Solo silencio. Todo se volvió vacío. Nada más que muerte. Badmouse se irguió de nuevo, permaneciendo inmóvil durante un largo rato. La transmisión temblaba, fallaba, mientras Badmouse giraba lentamente hacia la cámara. La tomó, la levantó hasta su rostro y nos miró directamente. Vi uno de sus ojos comenzar a escurrirse por su cara. Simplemente lo limpió, dejándolo caer de sus dedos huesudos al suelo. Y entonces habló, directo a nosotros, con esa maldita voz a la que ya me había acostumbrado, todos son parte de mí. Cada canal, cada persona frente a esta pantalla es parte de mi transmisión, todos ustedes, mis víctimas, y voy a torturar a cada uno por la eternidad. Haré todo para atormentarlos hasta el fin de los tiempos. No habrá final.
El video se cortó abruptamente, como si alguien al fin lo hubiese arrancado del dispositivo de grabación. Tal como está, todos esos hombres murieron. Cada uno de ellos. Jamás fueron encontrados. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Incluso el lugar donde se encontró a Bad Mouse ya no existe. Es como si simplemente hubiese desaparecido. Poz, desvanecido. He intentado descifrar qué era esa cosa, qué era ese monstruo, si era humano, un alienígena, un dios demente, pero no hay nada. Ni siquiera puedo decir qué es Bad Mouse, ni de qué es capaz. Como todos los demás, yo también quería creer que era simplemente un humano trastornado capaz de fabricar un títere perturbador y extraño. Eso quería creer, porque pensaba que si atrapábamos a ese hombre, tendríamos la respuesta a todo. Íbamos a capturarlo, encerrarlo en una celda acolchada, y luego simplemente olvidar a Bad Mouse. Íbamos a borrarlo de la historia. Pero lo que sabemos ahora, está terriblemente equivocado. Lo que sucedió en ese lugar, si alguien tiene respuestas para mí, estoy desesperado, tengo demasiadas preguntas, estoy tan enojado. Asustado, el mundo no está bien, nada está bien, algo está tan mal, sé que somos los villanos por no contarle a todos la verdad, pero a todos ustedes, cazadores de brujas, ¿qué habrían hecho en nuestra posición? Ninguno nos habría creído, entonces ¿cuál era el punto? Esto es una advertencia, de mi parte. Expandan su mente. O, pueden seguir creyendo a lo que quieran, esa visión cínica y limitada de la realidad. Veremos a dónde los lleva. Porque, tengo que decirte entre tú y yo, la primera vez que vimos al hombre hueco plantar la primera bomba, juro que, por un instante, vi su rostro transformarse en el de un ratón. Después de eso, jamás volví a mirar atrás. Estoy harto de los despliegues. Estoy harto de los despliegues. Soy un E5, mecánico de aeronaves en la redactado Fuerza Aérea. He estado en 5 despliegues. 3 y medio a algún pinche cajón de arena en el desierto, nunca por más de unos meses. Una vez en Polonia por medio año. Y la otra mitad fue quedarme atorado, de regreso del desierto número 3, en un hotel carísimo en Inglaterra, que todavía no me manda el recibo para pagar mi tarjeta de viaje del gobierno. Pero la neta, eso me vale madre mientras nunca tenga que volver al maldito desierto número 3. Ya viví mi buena ración de bombardeos a la base. Las alerta roja, la prisa por ponerme el equipo químico y la chingadera del chaleco con placas. Correr hacia un búnker de cemento chiquitito mientras los demás iban caminando con calma porque, igual que yo, ya estaban curtidos de tanto bombazo. Llegó al punto en que me despertaba con los pitidos rápidos seguidos del grito fuerte de alerta roja. Y después los molestísimos "wiiuo" de las bocinas, y yo agarraba mis tapones y me volteaba para seguir durmiendo. Claro, si estaba fuera de turno. Porque cuando estaba en turno, apenas oía el primer pitido y soltaba todo para correr al búnker, sin falta. No porque pensara que me iba a caer un cohete encima, ni por la pinche papelería que me meterían si decía que no oí nada con el motor encendido y los tapones puestos. No. Corría porque era la única excusa para dejar de trabajar un rato y chingarme las botanas que llevaba en los pantalones de mantenimiento. El último despliegue fue respuesta rápida a algún país que se quería pasar de lanza con otro, y tocaba a los gringos ir a posar de policías del mundo. Nuestra unidad no tenía ni idea de a dónde íbamos ni por qué, solo que era hora de que los pinches pilotos seguros de sí mismos fueran a hacer cagadero. Para sorpresa de nadie, media base ya sabía que íbamos antes de que saliéramos. ¿Vienes con la unidad redactado que estábamos esperando? Fue lo primero que me dijo mi nuevo roomie al día siguiente de llegar al trailer park de cajitas de lata que nos servía de dormitorios. Supongo, fue lo único que pude contestar después de un vuelo frío e incómodo en un C-130, seguido por el calor de 43 grados, y el interminable suplicio de PowerPoints sobre no acariciar animales salvajes y no hacer baffle stomp en las regaderas. Si no sabes, no lo busques. No lo vi mucho, entre los turnos de más de 12 horas y apenas un día libre a la semana, si teníamos suerte. Pero ese güey fue el primero en enterarse cuando las defensas de la base cayeron. Y fue también el primero en decírselo a cualquiera que quisiera escuchar. La siguiente vez que sonaron las alarmas, si me movía al búnker con una urgencia que no sentía desde que era E3, mientras me colgaba el peso familiar de las placas cerámicas del chaleco y me calzaba los crocs viejos de 3 despliegues que usaba para la regadera.
Y no era el único. El búnker cerca de mi dormitorio estaba atascado de caras que solo había visto en Blues, el bar improvisado donde el límite era 2 tragos y 3 era milagro. Normalmente el ambiente en esos búnkers era relajado. Los pocos que sí se metían hacían chistes de cómo nuestros compas terminarían siendo solo un par de botas y un montón de cenizas. Pero esta vez la cosa estaba pesada. El suelo temblaba más fuerte que nunca y varios que no se acurrucaban contra la pared estaban hechos bolita, llorando a gritos. Yo intenté aligerar el ambiente apostándole a un airman cercano cuántas veces sonarían las alarmas antes de dar la bandera verde. No pueden ser más de 5. Te apuesto 2 tragos en Blues, intenté decir como si nada, pero la voz se me quebró justo en 2 tragos. Por dentro me menté la madre de lo ridículo que debí sonar. Pasó un rato mientras ignorábamos los sollozos patéticos de una mujer cercana, una E6 de mi unidad que nunca se había desplegado. No mames, mínimo 7 alarm reds antes de que marquen siquiera amarilla, me contestó el otro, esforzándose por sonar calmado. También se le quebró la voz, pero no le di importancia. Ya no hubo mucha plática después, solo tratábamos de contar los anuncios. 1, 2. Pasaron minutos. Yo me acomodaba sobre el costal de arena que usaba de asiento porque ya se me había dormido el trasero. Tal vez los dos estamos mal, estaba diciendo cuando sonó la tercera alarma. Nope, esto va pa' largo, soltó el airman con un tono forzado. Yo esbocé una sonrisa, pero no pude reírme. Afortunadamente, alguien más sí soltó una carcajada por mí. Alarma roja. Tronó el sistema de sonido por 4ª vez, justo cuando la E6 gritó no quiero morir. Hecha un ovillo y temblando como loca. No pude evitar soltar la risa. Algunos otros también se rieron, nerviosos. Y puta, me sentí como basura por reírme, pero no lo pude contener. Juraba que estaba exagerando, que íbamos a estar bien. Pasó otra media hora mientras teníamos la conversación rutinaria sobre nuestras unidades de origen, cuando un E2 se acercó optimistamente a la puerta del búnker, preguntándose en voz alta si el sistema estaba roto, antes de ser interrumpido por el P a que tronó su 5ª alarma roja. Mierda, voy a llegar tarde al trabajo, fue todo lo que dijo antes de desplomarse en la esquina junto a la puerta, mientras otros 3 minutos de huevos retumbaban como si fuera medio turno. Nos quedamos todos en silencio, esperando que ganara la apuesta, aguardando el asegurado sin hacernos muchas ilusiones, porque apenas 2 días atrás tuvimos una racha de 9 alarmas rojas seguidas. Sonó otra alarma roja, enmascarando lo que juraría era un animal gritando a lo lejos. Para ser honesto, no podía distinguir si alguien estaba viendo un video o si era mi tinnitus, acumulado tras años de trabajar al lado de un motor estruendoso durante despegues, aterrizajes o mantenimiento. ¿Escucharon eso? Sonaba como un coyote, como en la semana de bestias. Gritó alguien. Luego se escuchó un ladrido mucho más cercano dentro del búnker. Supusimos que alguien estaba imitando el aullido de un coyote y nos reímos, pero ninguno de nosotros esperaba la luz cegadora del exterior cuando la puerta del búnker fue arrancada de golpe y una voz femenina familiar chilló: no quiero morir. Antes de que un estruendoso boom nos sacudiera hasta lo más profundo y nos lanzara de nuevo a la oscuridad. No supe qué decir, no estaba seguro de lo que acababa de pasar. ¿Qué carajo pasó? ¿Qué puta fue eso? Gritó otra voz desconocida pero familiar. Esperamos, pero ni siquiera el PA nos consoló con otra alarma roja. Todavía no sé cuánto tiempo pasó hasta que llamaron el asegurado, pero nunca volvimos a ver a esa E6. Fue marcada como M1A. No se encontró sangre cerca de nuestro búnker a pesar de lo rápido que desapareció tras salir. No había daños en el búnker ni otras personas desaparecidas que conozcamos. Creo que ya no quiero cumplir 20 años de servicio, que se joda el pago de retiro y que se joda el recibo del hotel en Inglaterra. He muerto 1000 veces, y muchas más vendrán. Hola, Reddit. Me llamo Maxwell y he vivido una vida larga y llena de historias, habiendo conocido a cientos de personas, incluso 1000 o más, que me han ayudado a crecer y aprender como persona. Amigos, amantes, hijos, algunos a través de la familia y otros por simple azar. De todas estas personas magníficas, esta es la historia del hombre que arruinó mi vida. Nací en una pequeña granja en algún lugar del medio oeste estadounidense, durante el Dust Bowl. No mucho de eso ha quedado en mi memoria, pero recuerdo el sabor de la tierra en la boca y la sensación de carencia, algo que volvería para morderme. Con los años, muchos recuerdos se han reducido a instantáneas de experiencias, alusiones a una persona en lugar de su nombre o rostro.
Es como pensar en alguien por una canción que suena en la radio. No los imaginas en detalle, pero sientes la idea de ellos por un momento. Así es como recuerdo a mis padres, a mi viejo perro y a mi hogar de aquellos años. El cabello castaño oxidado de mamá ondeando al viento en un día fresco viene a mi mente más fácil que su rostro. El golpeteo de los suelos de madera bajo las botas de papá, marcadas con sus iniciales en el talón para que ningún chico de la granja pudiera robarlas. Incluso la sensación de mi mano recorriendo el pelaje grueso de mi querido perro, cuyo nombre ni siquiera recuerdo ahora, tras décadas y décadas. Y mi hogar de infancia, la granja que mi padre poseía, incluso su dirección. Todo se ha ido, las cáscaras marchitas volando un día con el viento, consumidas por la hierba y la tierra hasta que solo quedó un camino de tierra apenas visible entre la hierba crecida. Desgastado por el tiempo y perdido para siempre. Lo mismo puede decirse de muchas cosas que he encontrado en la vida. Muchas personas también. De todo aquello que se ha desvanecido en mi memoria, olvidado y nunca recuperado, un hombre ha permanecido nítido en mi mente. James Yellowwood. La última vez que lo encontré fue cuando lo ejecutaron en la silla eléctrica en 1957, el maldito afortunado. Si hubiera tenido la oportunidad, lo habría matado yo mismo después de lo que descubrí, pero el Estado llegó primero. Los años 40 fueron tiempos salvajes, pero todos han visto suficientes documentales de guerra para saber por qué. Papá se fue a pelear contra los japoneses, mientras yo me quedaba en la granja con mamá, cuidando los campos. La vida en la granja era simple. Manejar un tractor pequeño para practicar y arar la tierra para la próxima cosecha mientras papá estaba ausente. Pensaba que vivía en el paraíso de un hombre pobre, sin más preocupaciones que un día duro de trabajo. Hasta que un día, un auto se detuvo en la curva y salió James. El viejo James era un universitario nerd en aquel entonces, y lo parecía. Cabello desordenado, sombra de las 5 de la tarde de AM a PM, y un traje arrugado que apenas tenía tiempo de lavar entre tareas de su investigación. Yo era un chico de granja musculoso, no mayor de 15, contento con trabajar y morir en estas tierras como mi abuelo antes que yo. Así que allí estábamos, un profesor cualquiera acercándose a un joven en una granja perdida, pidiendo un favor. Cuando la víbora salió del auto y comenzó a inspeccionar nuestra propiedad, tomé un largo trago de la cerveza de mi padre y esperé a ver con qué empezaría este hombre. Quizá quería reclutarme y pelear junto a papá. Tal vez habíamos ganado algún sorteo elegante que mamá firmó en la tienda general. Me senté, observando al extraño sudando por el calor del verano y la emoción. Hola joven. Me llamo James Yellowwood. ¿Se va a ir de nuestra propiedad? Interrumpí, ambos encontrando gracioso faltar el respeto a un chico de ciudad y pensando que quizás solo era un vendedor puerta a puerta fuera de lugar. ¿Qué? No, soy un profesor. Respondió, ofendido. Por su atuendo y porte, ciertamente parecía el papel, pero dudaba si escucharlo o mandarlo al diablo de inmediato. Me arrepiento de mi error hasta hoy. Está bien, sigue, le dije. Joven, ¿y si le dijera que necesito su ayuda en un experimento del gobierno? ¿Qué? Un experimento del gobierno. ¿Sirviendo a tu país? Bueno, está bien, ¿qué tienes en mente? ¿Sabes qué tan cerca está la tienda más cercana? Preguntó, emocionado, metiendo la mano en el bolsillo. Como a 1 hora por allá miré el camino, señalando cuando escuché un clic. Al voltear, James miraba su revólver sonriendo como un loco. Sí, maravilloso. Gritó de alegría, mientras yo quedaba en shock ante este roce con la muerte. Antes de que reaccionara, disparó 2 o 3 veces más, pero no salió ninguna bala. Radiante, tiró la pistola y levantó ambas manos, prediciendo correctamente que correría a buscar la escopeta de papá. Comprobando que estaba cargada, pateé la puerta principal y apunté al centro, exigiendo que se fuera de nuestra propiedad inmediatamente. No puedo explicarlo. Comenzó a decir con una sonrisa que me erizó la piel. Esto es parte de un experimento. Antes de dejarlo explicar, apreté el gatillo, pero el arma falló, al igual que la pistola de James. Parecía a punto de desmayarse, pero continuó nervioso. Escucha, esto es un experimento del gobierno, te lo juro. Es para probar que eres inmortal. Enfatizó la última palabra y pensé que estaba loco. Tras esta experiencia, quizá yo también tenía unas cuantas píldoras locas. Esto es un estudio sobre la inmortalidad cuántica. Corrió de regreso a su auto mientras mantenía el arma apuntada, esperando que los cartuchos aún funcionaran si necesitaba disparar de nuevo. James levantó ambas manos y mostró un folleto mientras regresaba lentamente del auto. Ahora escucha, chico, este folleto te será de gran ayuda. ¿Sabes leer, verdad?
Medio esperaba que sacara un cuchillo o algo, así que mantuve el arma apuntada y le indiqué que lo pusiera en el suelo y se recostara, a lo que obedeció. Con vacilación, abrí el folleto y gran parte parecía galimatías hasta que James comenzó a explicarlo nerviosamente. Verás, es sobre la teoría del multiverso. Tiempo y diferentes posibilidades. Vi una imagen de un gato en una caja y un poco de veneno, lo cual me dejó perplejo. Creo que se dio cuenta, porque continuó. Así que apunté mi arma hacia ti, ¿sí? Y no disparó ni una bala de las 3. Dijo emocionado, sin mejorar su situación mientras ajustaba la escopeta en mi brazo izquierdo. Tienes que admitir que eso es un poco sospechoso. Intrigado, le pedí que continuara. Entonces, si hubiera apretado el gatillo y te hubiera disparado, habrías muerto, ¿vale? Pero debido a que el arma no disparó después de 3 intentos, debes tener algo de suerte, ¿G? Porque mi decisión de disparar creó 2 posibilidades y la que resultó fue que tú vivieras. Sigues vivo. Escucha, imbécil, ¿cómo sé que no había balas de fogueo en el arma? Pregunté, señalando con mi escopeta. Pánico ante la pregunta, me dijo que lo verificara por mí mismo. Me acerqué al arma y la examiné. Era un 38 común y corriente y, aparte de la suciedad donde había sido tirada, parecía nueva. La levanté con cuidado, apunté al suelo y, efectivamente, ¡bang! El arma estaba cargada. ¿Eso te satisface? Preguntó, aún recostado con los brazos y piernas extendidos. Bien, señor, entonces, ¿cómo explica que no lo volé en pedazos con mi escopeta? Admito que fue pura suerte de mi parte. Respondió, claramente aterrorizado. Siendo un joven dispuesto a defenderse y proteger su hogar, estaba seguro de que el hombre era una amenaza y consideré poner a prueba su suerte otra vez, hasta que sentí que el buen señor me insistía que a este punto sería más un asesinato que defensa propia. Fui un tonto. Escucha, puedo darte mi tarjeta, podemos hablar de esto, pero solo te pido que me dejes ir, por favor. Compadecido, pateé el arma lo más lejos posible y le hice un gesto para que se levantara mientras mantenía la escopeta apuntada. Fuera de mi propiedad, dije con voz autoritaria. Se lanzó hacia su auto, lo arrancó de un salto y lanzó un pequeño puñado de billetes de su cartera mientras se alejaba rápidamente. La experiencia cercana a la muerte quedó grabada en mi mente mientras trabajaba en la granja. Me perdía en mis pensamientos y casi arriesgaba mi bienestar conduciendo el tractor hacia la cerca y rodando por una colina pequeña, haciendo que el tractor volcara. No entiendo cómo solo terminé con algunos cortes y moretones, pero mamá estaba extremadamente agradecida a Dios de que sobreviviera. Cuando papá murió en la guerra, mamá recibió la noticia mal y cayó en una fiebre terrible ese otoño. Cuando ella falleció, solo quedé yo en la granja a los 17 años y todo lo que podía hacer era esperar una buena cosecha. Terminé viajando a la ciudad y, como era de esperar, vi un seminario dirigido por el mismo lunático de hace algunos años. Queriendo ver si estaba vendiendo el mismo disparate, asistí, sin nada mejor que hacer. Jimmy explicó más sobre su idea. La mente humana siempre sobrevivirá con esta teoría. No importa el accidente o daño que sufras, de algún modo sobrevivirás, incluso si debería haber sido letal sin duda alguna. Era un loco mientras divagaba sobre líneas de tiempo y vivir para siempre. Esto es porque incluso si uno de nosotros muriera ahora mismo, se crearía una realidad donde no mueres, porque tu mente se transferiría en ese momento. Rodé los ojos mientras una mujer levantaba la mano. ¿Entonces qué? ¿Simplemente vivimos para siempre? Sí, pero solo desde tu propia perspectiva. ¿Qué tal esto? ¿Puedo conseguir un voluntario? Sí, estaba loco. Sin querer que dañara a otros y queriendo ver si su historial de intentos fallidos de asesinato continuaba, lo complací. Después de todo, no tenía nada esperándome en la granja. Levanté la mano para ofrecerme y sus ojos se iluminaron al verme en la multitud, indicándome que bajara. Claro, el señor Yellowwood había comprado una nueva pistola al regresar a la ciudad y la blandió para mí esta vez. Tomando la pistola, me indicó que la levantara hasta mi mentón y disparara, mientras la multitud miraba incrédula ante la posibilidad de ver a un hombre suicidarse casualmente. Así que hice lo único que un hombre como yo podía y apunté la pistola a James, apretando el gatillo. Clic. Otro fallo. Parecía a punto de desmayarse, insistiendo nuevamente en que debía arriesgar mi vida, no la suya. Pensando que era un arma trampa, la levanté hacia mi mentón y, desperté en el hospital, la mandíbula hecha añicos y un agujero reparado en mi cabeza.
James se disculpó profundamente y dijo que cubriría todos los gastos médicos con el dinero que había ganado del seminario, antes de anunciar felizmente: tú eres el elegido. Confundido por lo que quería decir, me quedé en la cama solo, preguntándome qué era lo que me hacía especial a sus ojos. Ocasionalmente pasaba con regalos durante mi recuperación, dulces y bebidas azucaradas para ayudar mientras sanaba y podía moverme nuevamente con dificultad. Hubo algunos momentos peligrosos tras la recuperación. Una caída fuerte por las escaleras que me rompió el brazo en 3 partes, casi ser atropellado mientras atravesaba las calles de la ciudad, y un mal asalto en el que terminé apuñalado en el abdomen. Cada vez, unos días después, James aparecía tratando de ayudar en mi recuperación. Se convirtió en una especie de heraldo de la desgracia, ofreciéndome chocolates de almendra amarga y vinos agrios. Sus reapariciones en mi vida continuaron durante los años siguientes, hasta que un día desapareció. Más tarde supe que yo era simplemente un hombre entre decenas de familias, a quienes él había probado para determinar quién era el elegido. Cuando la policía finalmente lo atrapó, iba a ser sentenciado a pena de muerte y pidió que lo visitara. Escucha, Max, no me queda mucho tiempo contigo, siento haberte usado, dijo, su típico encanto de vendedor de elixires, dejando paso a un arrepentimiento sincero. No sé por qué sentí la necesidad de encontrarte. Fe ciega, locura, providencia divina, pero me alegro. Me alegro de haberlo hecho. Su sonrisa comenzó a regresar mientras nos mirábamos fijamente. Su mirada era de júbilo, como si hubiera presenciado la segunda venida. Mataste a toda esa gente, maldito enfermo. Intentaste matarme también. Le grité, esperando despertar la poca humanidad que quedara tras sus ojos alegres. Pero fallé. Fallé cada vez, Maxwell. Se rió. Bebidas envenenadas, dulces envenenados, desgastar tus muletas en secreto, empujarte a la calle cuando te preparabas para cruzar, hice todo lo que pude. Soltó una carcajada profunda mientras se hundía nuevamente en su locura. Pero nada funcionó. Me sentí enfermo al ver su satisfacción mientras relataba todos esos accidentes como intentos de asesinarme. Todo era para probar su punto, que no importara lo que sucediera, yo era el elegido. El hombre inmortal. Cuando lo ejecutaron, sus últimas palabras fueron simplemente: hora de lanzar la moneda, hombres. Vivir o morir. Para él fue morir. Al menos esa versión de él, supongo. En algún lugar del multiverso, ese hijo de puta está siendo electrocutado, ahorcado, fusilado, casi cualquier cosa para asegurarse de que muera, espero. Y honestamente espero que siga siendo así. Que sufra el mismo infierno que yo, incapaz de morir de verdad, pero siendo ejecutado una y otra vez sin fin. Han pasado décadas y el tiempo me ha cobrado factura. La próxima semana cumpliré 100 años. Estoy lejos de gozar de buena salud. El cáncer ha corroído mi cuerpo durante años tras rechazar tratamientos, las enfermedades me infectan y nunca se van del todo, jadeando y resoplando mientras estoy conectado a un tanque de oxígeno, y mis huesos y músculos se han deteriorado al punto de estar postrado en cama y en cuidados paliativos durante casi 10 años. Ya no sé si Dios existe. No sé si alguna vez lo sabré. Todo lo que sé es que James me reveló una verdad horripilante que me ha perseguido durante años tras sus experimentos con todas esas pobres personas. Me encontró y me dio esta visión sobre la maldición que cargo, tal como él debe estar experimentando en su propio mundo. No importa cuánto quiera morir, no importa cuánto lo suplique a pesar de mi misma existencia, seguiré viviendo. Mi hijo sigue insistiendo en que no soy su madre. Hola a todos. Soy madre soltera de un hijo único que recientemente celebró su 7º cumpleaños. Se llama Jackson, y toda su vida ha sido un niño amoroso y considerado. Es un poco un bebé milagro, ya que nació con el cordón umbilical alrededor de su cuello, y sentir el miedo de saber que mi bebé podría morir antes de que yo siquiera lo tuviera en mis brazos fue algo palpable. Sin embargo, contra todo pronóstico, sobrevivió, y ha crecido hasta convertirse en un niño carismático y encantador. Hice todo lo posible para criarlo correctamente. Lo cuidé, lo nutrí y lo vi convertirse en el joven afectuoso que es hoy. Todo ha ido perfectamente en casi todos los aspectos, excepto por una cosa. No importa lo que haga, mi hijo sigue insistiendo en que no soy su madre. Continúa diciendo que está feliz de que yo sea su mamá hasta que su verdadera mamá aparezca, y es desgarrador. He intentado innumerables veces romper este hábito. Incluso hasta que cumplió 4 años, lo hacía recostar sobre mi pecho mientras practicábamos contacto piel con piel.
Le di el pecho, le enseñé a caminar, le enseñé a hablar, y aún así, no dejaba de comportarse como si no fuera su madre. Una noche, durante la hora del baño, cuando tenía 5 años, le pregunté sobre esto mientras le lavaba el cabello. Cariño, sabes que mamá te quiere mucho, ¿verdad? Él respondió alegremente. Lo sé. Y tú también. Nos queremos mucho. Me sentí al mismo tiempo desconsolada y completamente aterrorizada. En su fiesta de cumpleaños, lo encontré solo, haciendo un puchero en una esquina. Le pregunté qué pasaba, y respondió: ojalá mamá estuviera aquí. Mamá está aquí, cariño. Mira, estoy justo aquí, le dije, girando sobre mí misma. Mi hijo tuvo un berrinche. Comenzó a patear y gritar a todo pulmón. No, no. Una y otra vez. Los invitados nos miraban preocupados mientras él gritaba y chillaba. Tú no eres mi mamá. Quiero a mi mamá. Me sentí completamente humillada y angustiada. Su berrinche duró todo el trayecto en auto de regreso a casa, y peleó conmigo mientras trataba de acostarlo. Toda la noche repitió su cántico. Quiero a mi mamá, quiero a mi mamá. Nada de lo que hice logró que se callara, y eventualmente me rendí, quedándome dormida al ritmo de sus gritos rítmicos. Desperté y encontré a mi hijo inclinándose sobre mí mientras dormía. Sus ojos estaban vacíos y sin vida, y sus brazos colgaban a los costados, casi sin fuerza. Susurró una vez más, con un tono helado y desgarrador. Tú no eres mi mamá. Quiero a mi mamá. ¿Alguien puede ayudarme con esto? ¿Alguien aquí tiene experiencia con algo así? Necesito ayuda y no tengo a quién preguntar. Bueno, eso fue interesante, creo. Trataré de que esto sea algo semanal, así que los veo la siguiente semana con más historias. MKF se despide.